Y por favor les pido, yo no voy a hacer enfoque nuevamente en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antibióticos que vieron. Les pido por favor que lean bien. Es un tema muy, muy importante y lo deben conocer como la palma de su mano. Siempre me realizan múltiples consultas sobre las situaciones que se les presentan con sus pacientes. Las más frecuentes de ellas son las que podemos observar en la pantalla. Doctora, toqué hueso, puedo darle por 3 días por las dudas, la cirugía fue difícil. Mi paciente fuma mucho y me dijeron que se puede infectar. La cirugía se complicó y tuvimos que hacer odontosección. Mi paciente tiene una enfermedad que compromete al sistema inmune. Tengo que atender y mi paciente tiene la cara hinchada y le duele. El paciente tiene un proceso periapical. Saqué un diente y salía pus. Yo hice la cirugía, pero creo que necesito un antibiótico para la fístula. La enfermedad periodontal es aguda y parece muy agresiva. Con color naranjita se encuentran las situaciones donde sí podemos considerar el uso de antibióticos. En el resto de las situaciones realmente no está indicado. Y en esta charla voy a explicar el por qué no está indicado. Así, cuando se les presente alguna situación donde duden, puedan responder en su cabeza la pregunta, ¿antibióticos para qué? Y de esa manera determinar con racionalidad si está indicado o no. Aquí vemos la escalera de la infección. Hay un hilo conductor que no se debería pasar por alto. La simple presencia de bacterias se llama contaminación. Todas las superficies, ya sea piel o mucosa, están contaminadas. Eh, Esto no influye en la adecuada evolución de la herida. Tenemos bacterias en todo el cuerpo, están ahí y es una realidad. Pero por el solo hecho de estar, no quiere decir que puedan dañarnos. El siguiente paso es la colonización. En una herida se movilizan muchas sustancias. Es rica en proteínas y en otras sustancias nutritivas que constituyen un buen caldo para que las bacterias se reproduzcan y proliferen en este lecho, ya sea quirúrgico o bien una herida. El hecho de que proliferen no quiere decir que puedan causar daños o que interfieran en el proceso de cicatrización. El siguiente paso es la colonización crítica, un concepto novedoso que se sitúa entre la colonización y la infección, en el que se produce un aumento de la carga bacteriana. No hay signos clásicos de infección, pero se da un estancamiento en la evolución del proceso de cicatrización sin causa aparente. Pero todavía no hay signos de infección. Hasta aquí, en estas 3 situaciones, podemos decir que el uso de antibióticos no está indicado. Todo se puede controlar con higiene y antisépticos de ser necesario. Por eso es súper importante, antes de realizar cualquier ruptura de las barreras epiteliales, sobre todo en la boca, ya sea para colocar una simple anestesia al realizar una operatoria o realizar una incisión quirúrgica. La antisepsia intraoral es fundamental y jamás la tienen en cuenta. Realizar la antisepsia intraoral es como lavarse las manos después de tocar plata. Es todo un alivio. Y por último, el último paso será la infección.
Acá ya tenemos un aumento de las colonias, de las unidades de colonias bacterianas, importante, y consiste en la invasión tisular de las bacterias, desencadenando una respuesta en los tejidos, que da lugar a la aparición de los clásicos signos inflamatorios o infecciosos, signos locales de dolor, rubor, tumefacción y calor, acompañados o no de otros signos, como pueden ser la secreción purulenta, mal olor, fragilidad en el tejido de granulación y, sobre todo, retraso en la cicatrización, pudiendo aparecer también manifestaciones clínicas sistémicas como la fiebre. Recién ahora, cuando corroboramos que tenemos una infección, podemos considerar el uso de antibióticos. Y digo considerar porque se tienen que dar ciertos requisitos y ya vamos a ver cuáles son. Acá vemos cómo un macrófago hace su trabajo, las blancas, estimadas, y que cuando el sistema inmune funciona bien, realmente son células que dan miedo. Una vez dentro del organismo, los microorganismos deben afrontar las defensas humorales, de las cuales el complemento es el más poderoso. Estos ejemplos son muy comunes y frecuentes de ver. No hay, no hay que temer por la presencia de pus. Muchos se asustan cuando ven que hacen una cirugía, una extracción y empieza a drenar pus. No, no. Automáticamente ven pus y quieren medicar. La presencia de pus indica que el cuerpo ha encapsulado localmente la infección y que los mecanismos locales de resistencia del huésped están manteniéndola bajo control. En realidad, la medida óptima a realizar siempre que se pueda es incisión y drenaje. Incisión y drenaje. Recuerden que el componente bacteriano es múltiple, es variado, es mixto. Por eso se habla de infecciones polimicrobianas. Tenemos bacterias que inicialmente son aerobias, después cambia el ecosistema, aumenta la competencia por nutrientes, por el consumo de oxígeno, y estas bacterias mutan y lo que queda es un predominio de bacterias anaerobias. Cuando una lesión como esta que vemos acá, cerradas, claramente al estar cerrado, el oxígeno va a ser escaso o nulo. Hay un predominio de bacterias anaerobias, que son virulentas, muy patógenas. Y como dice el nombre, anaerobio, quiere decir que para sobrevivir necesitan estar en un ambiente sin oxígeno. ¿Cómo yo las puedo eliminar con un chasquido? Abriendo, permitiendo la entrada de oxígeno. Al ingresar el oxígeno automáticamente todas estas bacterias se mueren. Y eso lo tienen que recordar. No hay mejor tratamiento que la incisión y el drenaje, sea por la vía que sea. Sea por una incisión sobre la superficie fluctuante del absceso o por una vía dentaria al realizar la extracción o en algunas situaciones al realizar una endodoncia por la vía del conducto, también puede ser una vía de acceso. Todos los casos que vemos en estas imágenes, no importa la localización, ya sea el absceso palatino, vestibular, maxilar superior, maxilar inferior. A ver, un segundo. La batería.
de la localización, sean visibles clínicamente o no, porque muchas veces los hallazgos son radiográficos, o sea, el paciente no tiene ninguna manifestación clínica y al realizar la radiografía recién ven una zona radiolúcida, que universalmente lo llaman proceso periapical. Estos famosos procesos periapicales. En estas situaciones, si el paciente es inmunocompetente, en realidad no tengo una indicación de antibióticos. No debería. ¿Por qué? Las células blancas, las células de las defensas, la inmunidad se encarga de mantener a raya todos estos patógenos. Diseccionando un poco el concepto de proceso periapical, podemos decir que se debe a una respuesta de los tejidos circundantes al ápice frente al estímulo infeccioso que llega preferentemente a través de la pulpa necrótica. La irritación apical puede desencadenar la aparición de un absceso dentoalveolar, de un granuloma o de un quiste radicular. El absceso apical crónico es una infección de escasa agresividad y larga duración del hueso alveolar periapical que está necrosado. O sea, es un proceso crónico. Después puede existir también el absceso agudo, este absceso agudo o periodontitis supurada aguda. Si fistuliza, si se forma una fístula, es decir, que consigue, la colección purulenta consigue un trayecto por el cual drenar de manera espontánea, en esta lesión crónica, al vaciarse esa colección purulenta periapical, el paciente no tiene sintomatología. Y si esto sigue evolucionando, finalmente después de lesiones apicales crónicas recurrentes, ese proceso infeccioso se transforma en un proceso fibroso y puede desencadenarse en un granuloma futuro o, si no se trata, en una lesión quística. Al hacer la cirugía, por ejemplo, de este resto radicular en un diente con una fractura coronaria, vemos, por eso se le dice resto radicular, pero en realidad es una pieza con una fractura coronaria. Al hacer la cirugía muchas veces, ese proceso periapical también es extraído o desalojado del alveolo. Por lo tanto, ya hicieron gran parte del trabajo. En los casos en donde no se puede remover, para ello tenemos instrumentos específicos como curetas para poder remover la infección que quedó alojada en el interior del alveolo. Ante estas situaciones, ante esta presentación, tenemos las siguientes opciones quirúrgicas. Bueno, en este caso es la extracción de la pieza dentaria, pero en el caso de que la pieza no tenga una fractura coronaria tan extensa, por ejemplo este caso, acá, esto se puede resolver con un tratamiento endodóntico. Si no se va a extraer la pieza, se debe abrir y extraer la pulpa, lo que conlleva la eliminación de la causa y un drenaje limitado a través del foramen apical de la pieza. Al eliminar entonces esa pulpa necrótica, después los tejidos cicatrizan. Si no se pudiera salvar el diente o no se puede restaurar, como en este caso, hay que realizar la extracción. Eso está más que claro. Eliminan la causa de la infección, puede drenar si existe, si hay presencia de pus, y también pueden eliminar los detritos periapicales acumulados. ¡Salí de ahí! Repito, la extracción proporciona una forma de eliminar la causa de la infección
y el drenaje de pus y detritos periapicales acumulados. ¿Se dan cuenta que ya hicieron todo el trabajo? Hicieron todo el trabajo, removieron toda la infección. Prescribir un antibiótico sería absolutamente inútil, como lo que hace esta señora aspirando el césped. Y no solo que sería inútil, también podrían generar reacciones adversas, porque todo lo que hacemos y decidimos en esta vida tiene consecuencias. Una consecuencia horrible que puede pasar es que prolifere el patógeno Clostridium difficile, fácil de recordar, siempre me gusta decir ese chiste. Y este patógeno prolifera porque se modificó o eliminó la flora normal del intestino como consecuencia de un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro. Esta reacción adversa es muy común de observar con el uso de clindamicina, pero no quiere decir que también se pueda dar con amoxiclavulánico. Por eso siempre hacemos hincapié en el uso racional y sobre todo en las reacciones adversas. Pueden leer más sobre esto buscando el término de disbiosis, los que tengan interés en profundizar. Aún más terrorífico, la resistencia bacteriana, otra consecuencia, que por el mal uso de antibióticos aumenta cada vez más. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuándo realmente está indicado el uso de antibióticos? A la hora de tomar esta determinación hay que considerar tres factores. En primer lugar, la gravedad de la infección. Cuando el paciente llega a nuestra consulta o llega a la clínica o al hospital, primero, la gravedad de la infección. Si la infección ha provocado inflamación, ha progresado rápidamente o es una celulitis difusa, que vemos acá en esta imagen, ahí, generalmente tiene estas características clínicas, vemos esa hinchazón. Aquí se apoya el uso de antibióticos, además de realizar el tratamiento quirúrgico. En segundo lugar, tenemos que considerar si se puede aplicar un tratamiento quirúrgico adecuado o no. En muchas situaciones, la extracción de la pieza dentaria desencadenante del proceso puede tener como consecuencia la rápida resolución de la infección. Mucho tiempo se dijo, es más, es como una opinión muy extendida y en contra de esta opinión, la extracción de un diente en presencia de infección no favorece la diseminación. Mucho tiempo se dijo y se pensaba que, bueno, en estas condiciones hacer una cirugía podría diseminar aún más la infección, pero no favorece la diseminación y por lo tanto la presencia en presencia de una infección de estas características, se recomienda la extracción de la pieza o de las piezas dentarias, en el caso que sean varias, las desencadenantes del proceso. No es necesario instaurar un periodo previo de terapia antibiótica. Es más, cuando no pueda realizarse la cirugía de forma inmediata, no se puede confiar en que un ciclo de antibióticos previo retrase el empeoramiento de la infección. Mientras eso no se resuelva quirúrgicamente, la infección va a estar, va a seguir y va a empeorar, por más antibióticos que uno pueda darle al paciente. Y finalmente la tercera consideración es la situación de las defensas inmunitarias del paciente. Un paciente joven, sano,
puede ser capaz de movilizar sus defensas y quizás no necesita un tratamiento antibiótico para la resolución de una infección menor. Se realiza el tratamiento quirúrgico y listo. Pero, sin embargo, si los pacientes, ya sea con cualquier tipo de disminución de su resistencia inmunitaria, como los que padecen una enfermedad metabólica grave, por ejemplo, una diabetes no controlada, o los que reciben tratamientos inmunosupresores porque tienen alguna enfermedad autoinmune, o pacientes que reciben quimio. Cualquiera de estos pacientes sí pueden necesitar un tratamiento antibiótico. Cuando se consigue un equilibrio de estos tres factores, resultan muy claras varias indicaciones bien definidas para el uso de antibióticos en odontología. Yo aquí a la izquierda le hice un resumen de las manifestaciones clínicas que pueden observar, que le pueden dar la pauta también de cuándo indicar un tratamiento antibiótico, porque esto nos indica que las defensas del paciente no están pudiendo controlar, ya no están pudiendo controlar a la infección. Tenemos una inflamación que se va hacia los planos profundos. En este ejemplo vemos el espacio bucal. Cuando el paciente presenta celulitis, trismus, que es una incapacidad de abrir la boca, puede tener una linfadenopatía, puede tener fiebre. En algunos casos no se dan todas las situaciones, pero con que exista una ya es suficiente. Pericoronaritis graves son las formas agudas supuradas, que esto hay que tratar con antibiótico, porque está muy cerca de la fascia, del plano facial profundo, retro, faringio, osteomielitis, que son ya infecciones. Digamos que la osteomielitis es una complicación de una infección. Esto hay que tener en cuenta porque muchas veces también por miedo o por inseguridad, uno quiere medicar para que no se infecte el lecho quirúrgico, pero en realidad la infección que se puede producir después de una extracción, la infección que se puede producir es por ejemplo, una alveolitis. Y en ese caso, la alveolitis, sobre todo la alveolitis seca, em, está muy relacionada con la pérdida del coágulo, que se puede dar hasta por una forma mecánica o por una falta de cuidado del paciente, no solo por algún tipo de técnica quirúrgica o el tiempo que dure la cirugía, el, todo influye, hay muchos factores que influyen, ya sea de parte del odontólogo o del paciente, que es muy ingenuo creer que podemos prevenirlo con antibióticos, porque por más antibióticos que tomes, si el coágulo se cae, la alveolitis se produce igual. Y realmente una complicación de esas infecciones, una complicación de esas infecciones que son leves, es lo que sí tendríamos que tener miedo, pero para que se complique, para que se forme una osteomelitis o se forme una septicemia, en un caso muy grave, para que se complique esa infección leve, tiene que pasar bastante tiempo. Y ahí yo ya pensaría más que le tengo más miedo al abandono del paciente que se puede hacer para que se dé esta situación, para que se llegue a esta situación, que al uso o no de los antibióticos. Como que se perdió un poco el eje, ¿no? De pensar que mi preocupación está en si doy o no antibióticos
qué va a pasar si no le doy, si le doy, y se pierde mucho el eje después de hacer el control postquirúrgico del paciente. A muchos pacientes ni siquiera le retiran los puntos, entonces hay que repensar un poco qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de profesionales queremos ser. Todo esto que les estoy diciendo no son ocurrencias mías, no. No es que yo me levanté un día y dije voy a pelear contra el mundo para que usen antibióticos de determinada manera. No. Está todo avalado y recontra estudiado por señores de todo el mundo. Ustedes tienen que leer lo que dicen esos señores muy sabios, que hacen ciencia y tienen pruebas concretas para cada recomendación que hacen. Se van a encontrar a lo largo de sus vidas con muchos opinólogos que no pueden justificar la indicación, entre comillas, de antibióticos que hacen. Sean capaces siempre de decidir con fundamentos de racionalidad y pertinencia. Aquí vemos un árbol de decisiones para resumirlo, para resumir todo. Un árbol de decisiones para el manejo de las infecciones ontogénicas no complicadas. Vamos a realizar, obviamente, toda la historia clínica, la exploración. Vamos a determinar que tenemos una infección. Si la infección está bien localizada, hacemos el tratamiento quirúrgico y listo. Tras evaluar la gravedad y vemos que, bueno, sí, em, hay signos y síntomas característicos, signos y síntomas de diseminación, podemos empezar a pensar que sí podemos realizar un tratamiento antibiótico. Después, como recapitulando, el, el segundo, el segundo punto a tener en cuenta son las defensas del huésped. Vamos viendo, hacer una valoración. em, Vamos a decidir, en el caso de que se den todas las condiciones ideales, vamos a decidir el tratamiento de forma ambulatoria. Y acá vamos a determinar si ya la infección se encuentra en una fase de inoculación, es decir, en la fase de edema, o si ha progresado a celulitis o absceso. En la fase de inoculación, la causa dental de la infección debe ser tratada quirúrgicamente. En esta fase, un antibiótico también podría acelerar la resolución de la infección. Si ésta ha progresado a celulitis o absceso, se debe realizar entonces la incisión y el drenaje y el adecuado tratamiento dental. En ocasiones no es necesario realizar la incisión y el drenaje de forma separada si el absceso drena completamente a través de la cavidad que queda después de la extracción. Y cuando no sea posible obtener el drenaje completo del absceso, solamente con la extracción, ahí podemos considerar administrar un tratamiento antibiótico. Vamos a hacer la evaluación del paciente, vamos a ver si hay mejoría o no, y esto nos va a permitir, en el caso de que no observemos una mejoría después de 72 horas, derivarlo a un cirujano oral y maxilofacial, que son los especialistas en tratar infecciones de mayor gravedad. Bien, eso es todo. Hasta aquí. Quiero saber si necesitan hacer alguna pregunta sobre los antibióticos. Bueno, expliqué los antibióticos a utilizar, los de primera elección, en un grupo de los beta-lactámicos, siempre recuerdo.
ir desde un antibiótico de espectro reducido, ir escalando a medida que necesitemos, si va fracasando el tratamiento inicial, tener herramientas terapéuticas eh, de mayor espectro. Son antibióticos que hay que reservarlos para casos específicos, los de mayor espectro.